Mi nombre es Arturo. Soy médico forense. No soy alguien que cree en cosas sobrenaturales. Siempre he confiado en la ciencia, en los hechos demostrables, en lo tangible. Mi trabajo está lleno de lo inexplicable, de preguntas que quedan sin respuesta, pero jamás he permitido que lo desconocido me haga dudar de mi lógica. O al menos, así era hasta aquella noche. Hasta el momento en que vi con mis propios ojos algo que ningún libro de medicina o ley científica podría explicar. Aquel día cambió mi vida para siempre, y no de la forma en que quisiera recordarlo. Era un turno de noche. Las autopsias suelen ser solitarias, metódicas, casi como un ritual. Uno se concentra en cada corte, en cada análisis, en cada paso para reconstruir lo que pasó con el cuerpo que yace sobre la fría mesa metálica. Aquella noche recibí el caso de una mujer joven, unos 26 años, que había llegado sin vida tras un accidente automovilístico. Su expediente indicaba que estaba embarazada, aproximadamente de 8 meses. La causa de muerte era un traumatismo craneoencefálico severo. El feto, según el reporte, no mostraba signos vitales al llegar al hospital. Todo parecía claro, aunque trágico. Recuerdo el momento en que destapé el cuerpo. Había algo inusual en ella. La forma en que su rostro, pese a estar pálido, conservaba una expresión de paz inquietante, como si estuviera, no sé, dormida en lugar de muerta. Me sentí incómodo, pero sacudí el pensamiento. Era absurdo. Solo era un cuerpo. Un caso más. Procedí con el análisis externo, anotando cada lesión, cada detalle que pudiera ser relevante. Pero no podía ignorar esa sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Cada vez que levantaba la mirada, sentía una presencia, como si alguien estuviera allí, en la habitación, en las sombras. La sala de autopsias estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido de los fluorescentes y el ruido de mis instrumentos. Cuando comencé a examinar el abdomen de la mujer, algo me hizo detenerme. Sentí, con la punta de mis dedos, un movimiento. Fue tan sutil que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces ocurrió de nuevo, un ligero pero inconfundible desplazamiento. Era imposible. La mujer estaba muerta. Y, según el reporte, el feto también. El corazón se me aceleró. No sabía qué pensar. Mi instinto me llevó a actuar de inmediato. Avancé con la incisión para sacar al bebé, aunque las probabilidades de que estuviera vivo eran mínimas, prácticamente inexistentes. Cuando abrí el útero, encontré lo imposible, un bebé que aún se movía débilmente, con un latido frágil pero presente. Llamé a urgencias de inmediato. Con todo el cuidado que pude, extraje al pequeño y lo trasladé corriendo a la sala neonatal, donde el equipo médico comenzó a estabilizarlo. Contra todo pronóstico, el bebé sobrevivió. Fue un milagro, o al menos eso parecía. Pero aquí no termina la historia. Esa noche fue solo el principio. Regresé a la sala de autopsias para terminar con el cuerpo de la mujer. Pero al entrar, sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de repente. El aire se sentía pesado, cargado. Y entonces lo escuché. Un sonido que nunca olvidaré, el débil llanto de un bebé. Se me erizó la piel. El bebé estaba en la sala neonatal, lo había dejado con los especialistas. Era imposible que ese sonido viniera de aquí. Pero lo escuchaba, claro como el agua. Venía de la mesa donde estaba el cuerpo de la mujer. Me acerqué, temblando, tratando de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Era un eco en mi cabeza, me dije, una alucinación causada por el estrés. Pero entonces la vi. La mujer. Estaba sentada en la mesa metálica, con el bebé en sus brazos. No era el bebé que había llevado a urgencias. Era otro, un bebé que parecía envuelto en sombras, con ojos que brillaban en la penumbra. Ella lo acariciaba con ternura, mientras me miraba fijamente. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz, clara como si la pronunciara en mi mente: gracias por salvar a mi bebé. No pude moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo. Mi garganta seca. Sentía su mirada atravesándome.
De repente, el bebé en sus brazos comenzó a llorar con un sonido que no era normal. No era humano. Era un grito desesperado, una mezcla de dolor y rabia. Y entonces, como si nada hubiera pasado, todo desapareció. La mujer, el bebé, el llanto. La sala estaba vacía. Solo estaba el cuerpo frío y sin vida sobre la mesa. Intenté convencerme de que había sido un episodio de estrés extremo, una alucinación provocada por el cansancio. Terminé la autopsia lo más rápido que pude y dejé el hospital sin decir una palabra a nadie. Pero las cosas no acabaron allí. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer. Escuchaba el llanto. Me desperté varias veces en medio de la noche, sintiendo una presencia en mi habitación. La última vez que abrí los ojos, juraría que vi una silueta en la esquina, mirándome. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño finalmente me venciera. Al día siguiente, en el hospital, me enteré de algo que me dejó helado. El bebé que había salvado durante la autopsia había sido llevado a la sala neonatal. Todo indicaba que estaba en buen estado, pero durante la madrugada, el monitor de sus signos vitales se volvió loco. Las enfermeras dijeron que escucharon un llanto extraño, como si proviniera de varios lugares al mismo tiempo. Cuando corrieron a revisar al bebé, lo encontraron llorando desconsoladamente, pero con marcas en su pequeña piel. Marcas que parecían manos, como si alguien lo hubiera estado sujetando con fuerza. Desde entonces, el caso del bebé milagroso quedó marcado por una serie de sucesos extraños. Las luces parpadeaban en la sala donde estaba. Los médicos y enfermeras decían sentir escalofríos inexplicables al acercarse a él. Algunos incluso afirmaron escuchar una voz femenina susurrando cosas ininteligibles. Yo intenté mantenerme alejado, pero no podía dejar de pensar en lo que vi esa noche, en lo que la mujer muerta me había dicho. Finalmente, un par de semanas después, el bebé fue dado de alta y entregado a un pariente cercano. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida, pero el recuerdo me perseguía. Y una noche, mientras revisaba unos expedientes en mi oficina, recibí una llamada que me dejó paralizado. El pariente que había adoptado al bebé quería hablar conmigo. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Me dijo que desde que el bebé llegó a casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Objetos que se movían solos. Llantos que venían de habitaciones vacías. Y lo peor, cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, la cuna del bebé aparecía vacía, como si alguien lo hubiera sacado. No supe qué responder. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Y, esa misma noche, volví a soñar con la mujer. Estaba de pie al lado de mi cama, sosteniendo al bebé en sus brazos. Pero esta vez, su rostro no era sereno. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de furia. Su voz resonó en mi cabeza, helándome hasta los huesos: tú lo separaste de mí. Ahora somos uno. Me desperté sudando frío, y desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. El caso fue archivado como uno más en el hospital, pero para mí, nunca será algo ordinario. No sé qué ocurrió realmente esa noche, si fue un milagro o una maldición. Lo único que sé es que, a veces, hay cosas que la ciencia no puede explicar, y que tal vez, solo tal vez, el vínculo entre una madre y su hijo es algo que ni siquiera la muerte puede romper. Las huellas. Mi nombre es Mariana. Soy médica forense en un hospital de provincia en Argentina. Mi trabajo, como muchos imaginarán, no es para cualquiera. Pasar horas con los muertos, desentrañando las historias que sus cuerpos cuentan, requiere más que sangre fría. Es una mezcla de desapego emocional, disciplina y tal vez un poco de insensibilidad ganada con los años. Pero hay noches que escapan a cualquier lógica o razonamiento. Noches como aquella de 2015, cuando una tormenta no solo arrastró a mis colegas lejos de la morgue, sino también mi capacidad de racionalizar lo inexplicable. Era una noche especialmente oscura, como si la tormenta hubiera tragado la luna y las estrellas.
El viento aullaba entre las grietas del edificio viejo y la lluvia azotaba los ventanales con una furia casi personal. Me encontraba sola, revisando un caso particularmente crudo, un suicidio por ahorcamiento. Los detalles eran brutales, pero lo que más me perturbaba era la expresión congelada en el rostro de aquel hombre. Había algo en sus ojos abiertos que me hacía sentir observada, juzgada incluso. La morgue, con su arquitectura anticuada y corredores eternos, siempre tuvo un aire opresivo. Pero esa noche, con las luces parpadeantes y el eco distante del agua goteando, sentía como si el edificio entero me respirara encima. Fue en medio de mi análisis del cadáver cuando lo escuché, un sonido seco, casi un chasquido, como si algo pesado se moviera en el fondo del pasillo. Levanté la vista, escaneando la habitación, pero todo parecía en orden. Asumí que sería el viento, esa excusa fácil y tranquilizadora. Sin embargo, no pude evitar sentir como un escalofrío subía por mi columna. Poco después, lo vi. La cámara frigorífica del fondo, la que sabía que había cerrado con llave, estaba entreabierta. Un leve balanceo, apenas perceptible, me indicó que no era mi imaginación. Mi instinto fue asegurarme de que seguía vacía. Me acerqué, cada paso resonando con un eco que parecía más fuerte de lo normal, amplificado por el silencio sepulcral del lugar. Al llegar, mi corazón dio un vuelco. Había algo en el suelo, huellas húmedas, como si alguien hubiese salido de allí, dejando un rastro irregular hacia el pasillo. No eran simples marcas de agua. Había sangre. Sangre mezclada con la humedad, formando pequeñas corrientes que dibujaban figuras extrañas en el suelo desgastado. El aire se tornó pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Decidí seguir las huellas, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las pisadas se dirigían hacia el corredor principal, desapareciendo en una esquina donde la luz parpadeaba con más intensidad. Sentí que algo me observaba, algo que no quería ser visto pero que se deleitaba con mi creciente inquietud. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con la sala de autopsias completamente vacía. Pero algo estaba mal. El aire tenía un olor más penetrante que el habitual olor metálico de la sangre. Era como si la muerte misma hubiera impregnado el lugar y de alguna manera, más viva de lo que debería ser. Fue entonces cuando escuché un susurro, bajo y gélido, como el roce de hojas secas, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. No había nadie allí. Volví sobre mis pasos, intentando convencerme de que estaba cansada, que mi mente jugaba conmigo. Pero las huellas seguían allí, cada vez más frescas, como si alguien estuviera volviendo al lugar del que había salido. Llegué a la cámara frigorífica y la cerré con fuerza, asegurándome de girar la llave hasta que el clic resonó. Me quedé allí un momento, intentando calmar mi respiración, cuando el sonido de un goteo constante me llamó la atención. Giré lentamente hacia la camilla donde yacía el cadáver del suicida. El cuerpo, que había dejado perfectamente cubierto, ahora estaba descubierto, con los brazos extendidos y los dedos crispados, como si intentara agarrar algo. Sentí un calor helado, un oxímoron que solo puede describirse como puro pavor. Volví a cubrirlo con cuidado, mis manos temblando. Pero algo no encajaba. El cuerpo pesaba menos. La rigidez cadavérica había desaparecido, y su piel parecía distinta, más fresca de lo que debería ser para un cuerpo en esas condiciones. Una idea aterradora cruzó mi mente, ¿estaba vivo? Revisé el pulso, la respiración, todo. Nada. Estaba muerto. Pero esa quietud no traía paz, solo más preguntas. El parpadeo de las luces se intensificó y por un instante todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, algo cambió. En la pared, justo detrás de la camilla, había una palabra escrita con lo que parecía sangre fresca, no. No pude moverme. Sentía las piernas ancladas al suelo, como si esa simple palabra hubiera drenado toda mi fuerza. Mi mente corría, buscando una explicación lógica, científica, pero no había ninguna. La morgue, aquel lugar que conocía tan bien, se había transformado en algo completamente ajeno, como si hubiera cruzado a otro plano sin darme cuenta. Tomé mis cosas, decidida a abandonar el lugar.
Pero al girar hacia la salida, me congelé. Allí, en el umbral de la puerta, estaba él. El cadáver que había estado en la camilla. No se movía, pero estaba de pie, su cabeza inclinada hacia un lado, con los ojos abiertos y una expresión de angustia que parecía gritar sin emitir sonido. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, estaba más cerca. Su boca se abrió lentamente, como si quisiera decir algo, pero lo único que salió fue un silbido bajo, inhumano. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y corrí hacia el pasillo, dejando todo atrás. El eco de mis pasos se mezclaba con un segundo eco, uno que no debería estar allí. Al voltear, vi que las huellas ensangrentadas seguían tras de mí, frescas, como si alguien estuviera pisando justo donde yo acababa de pasar. No me detuve hasta salir del edificio, dejando la tormenta empaparme hasta los huesos mientras me alejaba. Nunca le conté a nadie los detalles de esa noche. Mi informe simplemente mencionó actividad anómala en la morgue, una frase lo suficientemente ambigua como para no levantar sospechas. Dejé ese trabajo meses después, incapaz de volver a entrar sola a ese lugar. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar ese silbido, bajo y persistente, como si me recordara que lo que pasó aquella noche no había terminado del todo. Y, sinceramente, sé que nunca lo hará. La inerte. Cuando decidí trabajar como médico forense, sabía que enfrentaría escenas perturbadoras. Los cadáveres, las autopsias y los interminables días entre cuerpos sin vida eran parte del trabajo, pero nunca me prepararon para lo que viví aquella vez en un pequeño hospital rural de Honduras. No puedo hablar de esto sin que se me erice la piel. Es algo que llevo marcado, un peso que ningún razonamiento médico ha logrado aliviar. Era una noche sofocante de junio y el ventilador que giraba torpemente sobre mi escritorio solo empujaba el aire caliente de un lado a otro. Estaba revisando los últimos reportes de autopsias cuando llegó el cuerpo. Una niña de 8 años, víctima de un accidente automovilístico. Según el informe preliminar, había fallecido en el acto, su cráneo fracturado por el impacto. Nada inusual, pensé, aunque algo en el rostro de la pequeña me inquietó de inmediato. Sus ojos permanecían entreabiertos, mirando hacia un punto invisible en el techo, como si hubieran quedado congelados en el instante en que vio algo aterrador. El cuerpo fue trasladado al pequeño anfiteatro del hospital, un lugar donde la humedad y el olor a desinfectante se mezclaban con algo más indefinible, algo denso y rancio. Aunque estaba exhausto, decidí comenzar con la autopsia esa misma noche. Era mejor avanzar para evitar acumulaciones, sobre todo en un lugar con recursos tan limitados. A medianoche, me encontré solo en el anfiteatro con el cuerpo de la niña sobre la fría mesa de acero. No había mucho ruido, salvo el ocasional zumbido de los fluorescentes y el eco lejano de pasos en los pasillos. Era extraño cómo, incluso con toda mi experiencia, sentía una incomodidad inusual. Parecía que aquella niña, aunque inerte, de alguna forma llenaba la habitación con su presencia. La autopsia comenzó de forma rutinaria. Los cortes precisos en la piel revelaban lo que ya sabía, las lesiones internas confirmaban una muerte inmediata por trauma craneoencefálico. Todo tenía sentido médico. Todo era lógico. Pero algo empezó a cambiar. Mientras examinaba el interior de su cráneo, tuve una sensación extraña, como si me observaran. Me detuve y giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo los gabinetes alineados contra la pared y las sombras que parecían estirarse en las esquinas. Era como si cada objeto en la sala conspirara para hacerme sentir vigilado. El malestar se intensificó cuando noté algo peculiar en el rostro de la niña. Sus labios, que estaban relajados al inicio de la autopsia, ahora parecían tensos, curvados apenas en algo que podría interpretarse como una sonrisa. Traté de ignorarlo, pensando que se trataba de un efecto visual provocado por la luz o por el movimiento del cuerpo durante el procedimiento. Sin embargo, mientras cerraba su tórax, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un susurro. Era casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí.
Un sonido bajo, arrastrado, que no logré identificar. Me quedé inmóvil, sosteniendo los instrumentos quirúrgicos con las manos temblorosas. Mi mente racional intentaba buscar una explicación. ¿Era el viento? ¿Un ruido de las cañerías? Pero no había corriente de aire y el hospital era demasiado viejo para tener tuberías activas en esa parte del edificio. Decidí salir un momento para despejarme. En el pasillo, todo estaba en silencio, salvo por el incesante canto de los grillos que llegaba desde el exterior. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas antes de regresar al anfiteatro, más por costumbre que por necesidad. La niña no iba a ir a ninguna parte. Cuando volví, algo estaba terriblemente mal. El cuerpo no estaba en la misma posición en la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado rígidos junto a su cuerpo, ahora estaban ligeramente abiertos, con las palmas hacia arriba. Me acerqué, tratando de convencerme de que quizá había movido accidentalmente sus extremidades al cubrirla con la sábana. Sin embargo, cuando revisé las cámaras de seguridad del anfiteatro, vi algo que congeló mi sangre. En las imágenes, podía verme a mí mismo saliendo de la sala y cerrando la puerta. Durante los minutos en que estuve fuera, el cuerpo de la niña comenzó a moverse. Lentamente, de forma antinatural, su cabeza giró hacia un lado, con esos ojos entreabiertos mirando directamente a la cámara. Sus labios parecían abrirse levemente, como si quisiera hablar, aunque ningún sonido salió de ellos. Apagué el monitor de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Esto no era posible. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. ¿Había un problema con la grabación? ¿Una falla técnica? Pero no había manera de justificar lo que había visto. Volví al anfiteatro con pasos cautelosos, sintiendo como cada fibra de mi ser me pedía que saliera corriendo de ese lugar. Sin embargo, algo más fuerte me empujaba a enfrentar aquello, a entender qué estaba ocurriendo. Cuando abrí la puerta, el cuerpo de la niña estaba como lo había dejado la última vez, pero el ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía ver, pero sí sentir. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Las luces comenzaron a parpadear y en cada destello, parecía que las sombras de la habitación se movían. Cerré los ojos un momento, tratando de controlar mi respiración, pero cuando los abrí, vi algo que me paralizó. La niña estaba sentada en la mesa de autopsias. No sé cuánto tiempo estuve congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Ella no se levantó, no caminó, simplemente estaba ahí, con la cabeza inclinada hacia un lado y sus ojos vacíos fijos en los míos. No era posible. Había certificado su muerte. Había abierto su cráneo con mis propias manos. Esto no podía estar ocurriendo. El silencio fue roto por un sonido que jamás olvidaré, una risa suave, infantil, pero cargada de algo siniestro. Era como si proviniera de todos lados al mismo tiempo. La niña levantó una mano y señaló hacia la esquina más oscura del anfiteatro. No había nada ahí, solo una sombra que parecía más densa que el resto, un vacío que devoraba la poca luz de la habitación. Mi instinto de supervivencia finalmente superó mi parálisis y salí corriendo del anfiteatro sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la oficina del director, donde intenté explicar lo sucedido, aunque mis palabras salían atropelladas, incoherentes. Me pidieron que descansara y prometieron revisar las cámaras, pero al día siguiente, me dijeron que no había nada extraño en las grabaciones. Según ellos, las imágenes mostraban todo perfectamente normal. Intenté volver a mi rutina, pero las noches eran un tormento. No podía dejar de pensar en esa niña, en su mirada vacía, en esa risa que aún resonaba en mis oídos. Decidí investigar más sobre el accidente que la había llevado hasta el hospital. Descubrí que, antes de morir, la niña había sido víctima de un entorno abusivo y cruel. Su madre afirmaba que, días antes del accidente, la pequeña decía escuchar voces que la llamaban desde las sombras. No sé si fue su sufrimiento lo que la dejó atrapada en ese limbo, ni si alguna fuerza más oscura estaba ligada a su muerte. Lo único que sé es que, desde aquella noche, a veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está en mi habitación, observándome. Siempre es la misma presencia.
Siempre son esos ojos vacíos. He tratado de convencerme de que todo fue producto del estrés, de la fatiga acumulada, pero hay noches en las que oigo susurros que vienen desde las esquinas más oscuras de mi casa. Y en esos momentos sé que jamás podré escapar de lo que vi en ese anfiteatro. El lamento. Era el año 2005, trabajaba como médico forense en una morgue de la Ciudad de México. Era un lugar tan frío como la muerte misma, un espacio donde la vida dejaba sus últimos vestigios para ser diseccionada y entendida. Al principio, el trabajo me resultaba fascinante, casi académico. Con el tiempo, me acostumbré al olor penetrante del formol y al silencio opresivo que solo era interrumpido por el zumbido de las lámparas fluorescentes. Pero nada podía prepararme para lo que ocurrió esa noche. Llegó a nosotros el cuerpo de una mujer embarazada que había muerto en un accidente automovilístico. Según el reporte, el choque fue brutal y ni ella ni su hijo no nacido tuvieron oportunidad. El cuerpo llegó al área de recepción envuelto en una sábana blanca con manchas rojizas que anunciaban una tragedia reciente. Algo en su expresión me inquietó. A pesar de la deformidad causada por el accidente, su rostro reflejaba algo más que miedo, parecía un grito congelado en el tiempo. Como si hubiera intentado advertirnos de algo antes de su último aliento. Esa noche me quedé solo. Era algo habitual en mi rutina. Prefería trabajar en el silencio nocturno, cuando la ciudad dormía y solo el aullido distante de los perros rompía la calma. Comencé a preparar el cuerpo de la mujer para la autopsia. Mi enfoque profesional era mi refugio, evitaba pensar demasiado en las historias detrás de los cadáveres. Sin embargo, con este caso, algo no se sentía del todo normal. El frío habitual de la morgue parecía más penetrante, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo vivo. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, cuando estaba por realizar el primer corte, ocurrió lo inexplicable. Un llanto. Al principio fue un sonido suave, casi imperceptible, como un gemido que parecía surgir de las entrañas mismas del edificio. Me congelé en mi lugar, el bisturí temblando en mi mano. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos por el cansancio. Pero entonces el sonido se hizo más claro, más definido. Era el llanto de un bebé. La sangre se me heló en las venas. Era imposible. No había nadie más en la morgue. Dejé el bisturí y caminé hacia la puerta de la sala. La abrí y el sonido cesó de inmediato, como si hubiera sido tragado por el silencio. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lugar. Respiré hondo, tratando de calmar el ritmo frenético de mi corazón. Volví al cadáver, diciéndome que solo era mi imaginación. Minutos después, el llanto volvió, esta vez más fuerte, más angustiante. Venía de la misma sala donde estaba el cuerpo de la mujer. Me paralicé. El sonido era tan real, tan visceral, que era imposible ignorarlo. Caminé lentamente hacia el cuerpo, revisando cada rincón de la sala. Abrí cada uno de los refrigeradores de cadáveres, aunque sabía que estaban vacíos. No había nada. Solo estaba yo, la mujer, y ese llanto que parecía emanar del aire mismo. Revisé el cuerpo con más atención. Tal vez, pensé en un momento de irracionalidad, el bebé había sobrevivido al accidente y de alguna manera estaba emitiendo ese sonido. Pero eso no tenía sentido. Sabía que estaba muerto, lo había corroborado al recibir el cadáver. Y sin embargo, el llanto persistía, resonando en mi cabeza como un eco maldito. De repente, sentí algo. Una presencia. No estaba solo. Lo supe con cada fibra de mi ser. Giré bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Aún así, la sensación no desaparecía. Era como si miles de ojos invisibles me observaran desde las sombras. Volví al cuerpo, intentando ignorar el pánico que me envolvía. Necesitaba terminar el trabajo, hacerlo rápido y salir de allí. Mientras trabajaba, el llanto cambió. Ahora no era solo el de un bebé, era un gemido lastimero, casi humano,
pero imposible de identificar. Cada sonido se sentía más cercano, como si estuviera justo a mi lado. Mi mano temblaba mientras realizaba los cortes. No podía evitar sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. En un momento de desesperación, hablé en voz alta, algo que nunca hacía. ¿Hay alguien aquí? Mi voz resonó en la sala vacía. Por un instante, el llanto cesó y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y entonces lo vi. El cuerpo de la mujer se movió. No fue un movimiento brusco, ni algo que pudiera atribuir al rigor mortis. Fue un leve temblor, casi imperceptible, pero lo suficiente para que mi mente entrara en pánico. Retrocedí, mi espalda chocando contra la pared. Por un instante pensé que lo había imaginado, pero entonces ocurrió de nuevo. Su pecho se levantó ligeramente, como si estuviera respirando. Me acerqué con cautela, tratando de mantener la calma. Coloqué mi mano sobre su muñeca, buscando un pulso que sabía que no encontraría. Su piel estaba fría como el mármol, pero entonces sentí algo. Un latido. Débil, irregular, pero allí estaba. Mi mente no podía procesarlo. Esto no era posible. El informe de muerte era claro. Y aún así, aquí estaba, el cadáver de una mujer muerta dando señales de vida. Antes de que pudiera reaccionar, el llanto volvió, más fuerte que nunca, llenando cada rincón de la morgue. Pero esta vez, no era solo un llanto, era un grito desgarrador, un sonido que parecía salir directamente de las entrañas de la mujer. De repente, su abdomen, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, comenzó a retorcerse. Retrocedí con horror mientras algo dentro de su vientre parecía moverse. Era como si algo estuviera luchando por salir. No podía apartar la vista, atrapado entre el miedo y una curiosidad morbosa. El abdomen se hinchó y contrajo de manera antinatural, y entonces, el tejido comenzó a desgarrarse. Un líquido oscuro, más negro que la sangre, comenzó a salir del cuerpo, goteando lentamente hasta el suelo. El llanto cesó, dejando un silencio que era aún más aterrador. Me acerqué, contra mi mejor juicio, y lo vi. No era un bebé. Lo que salió de su vientre era algo que desafiaba toda lógica, una figura diminuta y grotesca, con ojos vacíos que brillaban con un odio inexplicable. Se arrastró fuera del cuerpo, dejando un rastro de ese líquido viscoso mientras emitía un sonido gutural, casi como un gruñido. Corrí. Dejé todo atrás, el bisturí, las herramientas, incluso mi cordura. Salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Pero incluso en el pasillo, el llanto seguía resonando, ahora acompañado por un ruido de golpes, como si algo estuviera tratando de abrir la puerta. No regresé a la morgue esa noche. Llamé a mi supervisor, inventando una excusa para mi ausencia. No podía contar lo que había visto, nadie lo creería. Pasé días sin dormir, atormentado por el recuerdo de esos ojos y ese sonido. 2 semanas después, renuncié. Nunca volví a trabajar en ese lugar. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, aún escucho ese llanto, resonando en mi mente como un eco de algo que nunca podré explicar. Años después, supe que la morgue había sido clausurada. Se rumoraba que los trabajadores comenzaron a reportar cosas extrañas, voces, pasos, y, lo peor de todo, el llanto de un bebé que nunca encontraron. Algunos dijeron que era el alma del hijo no nacido de la mujer, buscando consuelo en un lugar donde la muerte era lo único seguro. Pero yo sabía la verdad. Lo que vi esa noche no era un alma perdida. Era algo mucho más oscuro. Y aún está allí, esperando en la morgue abandonada, acechando en las sombras. Los muertos. Soy médico forense en Veracruz. Mi trabajo, como el de muchos en esta profesión, es una mezcla de ciencia, resistencia emocional y la capacidad de desconectar lo que vemos de lo que sentimos. Sin embargo, hay cosas que ninguna preparación académica o experiencia puede justificar.
Hay momentos en los que la lógica se desmorona y lo único que queda es el pavor. Esto ocurrió hace 2 años y todavía, en noches de insomnio, me atormenta. Aquella tarde llegó al laboratorio el cuerpo de una mujer que había estado desaparecida durante semanas. Había sido hallada en un paraje rural, semienterrada, su piel curtida por el paso del tiempo y los elementos. El deterioro era evidente, huesos expuestos, órganos en descomposición avanzada. A simple vista, todo apuntaba a una causa de muerte violenta, aunque determinarlo con precisión sería complicado debido a las condiciones del cadáver. La camilla metálica sobre la que yacía parecía absorber la humedad del ambiente. Había un olor penetrante a putrefacción, algo que con el tiempo aprendemos a tolerar, aunque nunca desaparece del todo. Con mis guantes puestos y una mascarilla cubriéndome, me dispuse a realizar los análisis preliminares. Mi colega, Rodríguez, estaba conmigo ese día. Era meticuloso, obsesivo con los detalles. Lo respetaba por su dedicación, aunque a veces su nerviosismo me irritaba. Comenzamos con los procedimientos habituales. Revisé el cráneo en busca de fracturas, mientras Rodríguez inspeccionaba las extremidades. Sus manos temblaban levemente, pero no era algo raro. El ambiente de Veracruz no ayudaba con el calor y la presión del trabajo. En el silencio interrumpido solo por el zumbido de la lámpara fluorescente, ambos realizábamos nuestro trabajo sin hablar demasiado. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras retiraba muestras de tejido de las manos de la mujer, Rodríguez soltó un grito gutural y dio un paso atrás. Sus dedos se movieron, exclamó con una voz apenas reconocible por el miedo. Lo miré, pensando que había perdido la compostura. Pero cuando bajé la mirada hacia la mano de la mujer, lo vi. Sus dedos, ennegrecidos por la descomposición, se doblaron levemente, como si intentaran agarrar algo. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme soltar el escalpelo. Debe haber sido un reflejo, dije en un intento de convencerme a mí mismo. Rodríguez negó con la cabeza, sus ojos clavados en la mano inmóvil. No hay reflejos en un cuerpo así, respondió con voz temblorosa. Revisé la ficha del cadáver. El tiempo estimado de muerte hacía imposible cualquier actividad nerviosa. Aún así, traté de continuar. La ciencia tenía que prevalecer. Convencí a Rodríguez de que se calmara y volvimos al trabajo, aunque el ambiente en la sala era tenso. Sentía su mirada nerviosa sobre mí mientras anotaba los detalles de cada hallazgo. Fue en el momento en que íbamos a realizar la incisión abdominal cuando algo más sucedió. La lámpara fluorescente parpadeó, y un ruido seco, como un golpe, resonó en la sala. Nos quedamos inmóviles, mirándonos mutuamente. ¿Lo escuchaste?, pregunté, y Rodríguez asintió lentamente. Revisé los alrededores, pero todo parecía en orden. Volvimos a la mesa, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Minutos después, mientras limpiaba una de las costillas para tomar una muestra ósea, sentí una presión en mi antebrazo. Fue tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación, pero al girar la cabeza, vi la mano del cadáver aferrándose a mi brazo. Rodríguez lo vio también, y lo siguiente que recuerdo fue el sonido de su cuerpo chocando contra una bandeja al caer hacia atrás. Intenté liberarme, pero no pude. La fuerza, aunque débil, era suficiente para paralizarme. La piel fría y húmeda de esos dedos parecía tener vida propia. Entonces, lo oí, un susurro. Fue bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente para helarme la sangre. «Ayúdame», decía, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Finalmente, la mano se soltó, cayendo de nuevo a la mesa como si nunca hubiera sucedido. Rodríguez, temblando y sudando, me miró con los ojos desorbitados. «¿Escuchaste eso?», preguntó en un hilo de voz. Asentí, incapaz de hablar. Ambos sabíamos que aquello no tenía explicación racional. Decidimos detener el procedimiento. Sellamos el cadáver y notificamos a las autoridades que habíamos terminado por el día. Rodríguez se fue antes que yo, incapaz de quedarse más tiempo en el laboratorio. Me quedé solo,
revisando las notas que había tomado. Intentaba encontrar algún indicio de que todo aquello había sido una alucinación colectiva, un episodio de estrés inducido por el trabajo y la tensión. Pero cuanto más intentaba convencerme, más absurdas parecían mis explicaciones. Esa noche, el laboratorio estaba extrañamente silencioso. Revisé las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara lo sucedido. Lo que encontré fue aún peor. En las grabaciones se veía claramente cómo los dedos de la mujer se movían. Pero no solo eso. En un momento, mientras ambos estábamos distraídos, su cabeza giró levemente como si estuviera observándonos. Cerré el video de golpe, sintiendo náuseas. El caso quedó archivado como tantos otros, pero no para mí. Durante semanas, tuve pesadillas. Veía a la mujer, con sus ojos hundidos y su piel marchita, susurrándome desde la oscuridad. Rodríguez dejó su puesto poco después, incapaz de superar lo ocurrido. Yo intenté continuar, pero cada vez que entraba a la sala de autopsias, sentía su presencia, como si todavía estuviera allí, observándome. Unos meses después, recibí una llamada del detective encargado del caso. Habían encontrado más cuerpos en el mismo lugar donde hallaron a la mujer. Según la investigación, todos habían sido víctimas de un culto que realizaba rituales inhumanos. Lo más perturbador fue que, entre las pertenencias halladas en el sitio, había un diario con páginas llenas de nombres. El último nombre era el mío. Desde entonces, mi vida cambió. Dejé de trabajar como forense y me mudé lejos, intentando dejar atrás esa experiencia. Pero algunas noches, cuando estoy solo, siento una presión en mi brazo, fría y húmeda, como aquel día en el laboratorio. Y, a veces, en el silencio de la madrugada, creo escuchar su susurro, llamándome por mi nombre. El grito de la morgue. Soy Hugo, médico forense con más de una década de experiencia. He trabajado con cuerpos en todas las condiciones imaginables, desde accidentes de tráfico hasta homicidios brutales. Pero lo que ocurrió en aquella morgue en Guadalajara me marcó para siempre. Hay noches en las que cierro los ojos y el recuerdo me atormenta, como si el incidente hubiera ocurrido ayer. Era un día caluroso de octubre, el tipo de calor seco que hace que el aire parezca más denso. Nos habían enviado un caso peculiar, una exhumación solicitada por la familia de una mujer que, según decían, había sido enterrada viva por accidente. La idea me pareció absurda. Las autopsias iniciales son minuciosas, no se nos escaparía algo así. Pero cuando llegó el cuerpo, entendí por qué habían hecho la petición. El féretro estaba abollado desde dentro, con arañazos profundos en la madera. En las uñas de la mujer había astillas y su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible. Su nombre era Alyssa Mondial, una mujer de 35 años que había sido declarada muerta por un paro cardíaco. Según los documentos, había sido enterrada hacía 3 días. Ese tipo de casos no eran del todo extraños en el mundo forense. El síndrome de catalepsia, aunque raro, podía hacer que alguien pareciera muerto cuando en realidad estaba vivo. Pero algo en este caso me inquietaba más de lo habitual. Había una tensión en el ambiente, un peso inexplicable que sentí desde el momento en que el cuerpo cruzó las puertas de la morgue. Mi colega, Raúl, y yo comenzamos la autopsia. Raúl era joven, aún relativamente nuevo en el oficio, pero había demostrado ser competente. Me preocupaba un poco su falta de experiencia con casos emocionalmente intensos como este, pero parecía tranquilo mientras preparábamos el cuerpo. Cuando abrimos el féretro, el olor era abrumador, incluso para nosotros. El hedor de la descomposición mezclado con algo más, algo que no pude identificar. Elisa yacía con los ojos abiertos, vacíos, pero había algo perturbador en su mirada, como si el terror que había experimentado aún estuviera atrapado allí. Comencé con el protocolo estándar, inspección externa, descripción de lesiones visibles, toma de muestras. Todo parecía normal dentro de lo macabro del caso, hasta que llegó el momento de realizar la primera incisión. Fue entonces cuando ocurrió. El grito.
No era un ruido vago o el crujido de huesos desplazándose. Era un grito desgarrador, humano, cargado de agonía y desesperación. Parecía surgir de dentro del cuerpo, aunque eso era imposible. El sonido reverberó en las paredes de la morgue, helándome la sangre. Raúl dejó caer los instrumentos quirúrgicos y, antes de que pudiera reaccionar, se desplomó en el suelo. Mi cuerpo se paralizó, mis manos temblaban mientras sujetaba el bisturí. El grito cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio ensordecedor. Mis oídos zumbaban, mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. Miré a Elisa, esperando, aterrorizado de ver algún movimiento. Pero permaneció inmóvil, su cuerpo tan inerte como debería estar. Logré recuperar algo de compostura y revisé a Raúl. Estaba respirando, pero inconsciente. Lo arrastré hacia una esquina de la sala y me forcé a volver al cuerpo. Necesitaba una explicación racional. Quizás el aire atrapado en los pulmones había provocado un sonido al realizar el corte, aunque nunca había oído algo ni remotamente similar. Pero cuando inspeccioné más de cerca, vi algo que me dejó helado. Las cuerdas vocales estaban tensas, como si hubieran sido utilizadas recientemente. Retrocedí, casi tropezando. El bisturí cayó al suelo con un repiqueteo metálico. Mi mente luchaba por encontrar una lógica que se aferrara al mundo que conocía, pero nada encajaba. Miré alrededor de la sala y por un momento sentí que no estaba solo. El aire parecía cargado de algo intangible, algo que me observaba. Decidí detener la autopsia en ese momento. Raúl comenzaba a recuperar el conocimiento, murmurando incoherencias. Lo ayudé a levantarse y su rostro estaba pálido como el de un cadáver. El grito, ¿lo escuchaste?, me preguntó con la voz entrecortada. Asentí sin decir nada. No había palabras para describir lo que habíamos experimentado. Acordamos terminar el informe al día siguiente. No podía quedarme más tiempo en esa morgue. Cerramos la sala y dejamos el cuerpo de Elisa allí, aunque me costó dar la espalda. Sentía como si algo estuviera mirando desde la camilla, como si esos ojos vacíos aún me siguieran. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, el grito volvía a mi mente, junto con la mirada de terror en el rostro de Elisa. Al día siguiente, llegué temprano a la morgue, decidido a enfrentar lo que fuera que había ocurrido. Pero cuando abrí la sala, algo estaba terriblemente mal. El cuerpo de Elisa no estaba donde lo habíamos dejado. La camilla estaba vacía, los instrumentos quirúrgicos desparramados por el suelo. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado durante la noche, pero las puertas estaban intactas y el registro no mostraba movimientos. Revisé cada rincón de la morgue, cada sala, cada cámara frigorífica, pero no había rastro de ella. Raúl llegó poco después y cuando le conté lo sucedido, se negó a entrar. No, Hugo. No quiero saber nada más de esto, me dijo antes de dar media vuelta y marcharse. No lo culpo. Si hubiera tenido la opción, habría hecho lo mismo. La desaparición del cuerpo quedó registrada como un incidente sin explicación. Nadie investigó más allá de lo superficial. Pero yo no podía dejarlo. Necesitaba entender qué había ocurrido. Comencé a buscar información sobre Elisa, su familia, su muerte. Descubrí que había sido una mujer profundamente religiosa, obsesionada con la idea del purgatorio. Había asistido a múltiples retiros espirituales en los meses previos a su muerte, buscando expiar algo que nunca quedó claro. Un dato en particular me llamó la atención. La noche antes de su supuesta muerte, Elisa había sido vista por sus vecinos caminando descalza por la calle, murmurando algo en un idioma que nadie reconoció. Algunos decían que parecía estar en trance, mientras que otros afirmaban haber visto sombras siguiendo sus pasos, aunque no había nadie más allí. A medida que investigaba, comencé a sentir que algo estaba conmigo. En mi casa, en mi auto, incluso en la morgue. Escuchaba susurros apenas audibles, veía sombras moviéndose en mi visión periférica. Una noche, mientras revisaba los informes de Elisa, mi computadora se apagó de repente. Cuando volvió a encenderse, había un archivo abierto que no recordaba haber guardado.
Era su foto de identificación forense, pero sus ojos no estaban vacíos. Me miraban, llenos de algo que no era humano. Ya no podía ignorarlo. Algo había salido con Elisa de esa morgue, algo que no entendía y que quizás nunca entendería. Pedí una transferencia, dejando Guadalajara y ese maldito lugar atrás. Pero incluso ahora, lejos de aquella morgue, el recuerdo me persigue. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar ese grito nuevamente, como un eco que nunca se desvanece. No sé si fue un error humano, un fenómeno científico que no comprendemos, o algo más, algo que trasciende nuestra comprensión. Lo único que sé es que, desde ese día, la muerte dejó de ser un misterio que podía enfrentar con valentía. Porque ahora sé que no siempre es el final. La habitación 311. Era el año 1998. Trabajaba como médico forense en un hospital en Lima. Mi labor consistía en realizar autopsias, revisar cuerpos y documentar con precisión cada causa de muerte. La morgue del hospital era un lugar donde el silencio parecía una presencia palpable, pesada, como si estuviera impregnado de los secretos de los muertos que allí descansaban. Había rumores entre el personal sobre una habitación en particular, la 311. Era un espacio que muchos evitaban, incluso los más escépticos. Se decía que cosas extrañas sucedían allí, y aunque yo no daba crédito a esas historias, la forma en que los demás evitaban siquiera mencionar el número me hacía sentir un escalofrío irracional cada vez que pasaba frente a su puerta. Una noche, después de una jornada especialmente larga, me encontraba limpiando mis instrumentos en la morgue. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, lo cual era común, pero esa noche el parpadeo parecía más insistente, como si las lámparas mismas intentaran advertirme de algo. Fue entonces cuando la vi. Una figura pasó frente a la puerta de la morgue. Era una mujer vestida con un camisón blanco, su cabello desordenado cayendo en mechones oscuros que apenas dejaban ver su rostro. Pensé que era una paciente perdida, algo que había sucedido antes. Salí al pasillo para ayudarla, pero al llegar, no había nadie. La sensación fue extraña. El pasillo era largo y vacío, con las puertas cerradas y una atmósfera densa que me hizo sentir vigilado. Caminé hacia la dirección en la que creía haberla visto ir, pero no encontré nada. Decidí dejarlo pasar, atribuyéndolo al cansancio. Sin embargo, al regresar a la morgue, noté que algo estaba fuera de lugar, una de las camillas había sido movida. No lo entendí en el momento, pero un frío inexplicable se apoderó de mi cuerpo. Verifiqué las etiquetas de los cuerpos. Todos estaban en su lugar. Tal vez había empujado la camilla sin darme cuenta. O eso quería creer. Esa noche no pude dormir. Había algo en la imagen de aquella mujer que no podía borrar de mi mente. Su silueta era demasiado precisa, demasiado real para ser una alucinación. Al día siguiente, pregunté discretamente al personal si alguien había visto a una mujer con esas características. La respuesta fue unánime, nadie había pasado por ese sector. La obsesión por la habitación 311 comenzó esa misma semana. No era solo la mujer. Había algo más. Comencé a investigar los archivos del hospital, más por curiosidad que por otra cosa. Lo que descubrí me dejó inquieto. La habitación 311 tenía un historial de muertes inusualmente alto. Pacientes jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, muchos habían fallecido allí, y casi siempre en circunstancias extrañas. Uno de los casos me llamó especialmente la atención, el de una mujer llamada Esther Vargas, que había muerto en esa habitación hacía exactamente 15 años. Según el informe, había ingresado por complicaciones respiratorias leves, pero su estado empeoró de forma inexplicable. Murió en una madrugada fría de julio, aparentemente asfixiada, aunque los médicos nunca encontraron una causa clara. El dato que más me perturbó fue la descripción de Esther en los archivos. La foto de su historial médico mostraba a una mujer de cabello oscuro y rostro afilado, idéntica a la figura que había visto en el pasillo.
Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de sucesos inquietantes. Empecé a notar detalles que antes no estaban allí. Ruidos en la morgue que no tenían origen claro, como un susurro apenas audible. Herramientas que aparecían fuera de su lugar. Y siempre, el mismo sueño, la mujer de blanco parada al final de un pasillo, mirándome fijamente. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Una noche, mientras trabajaba en un informe, la electricidad falló. Quedé a oscuras, con solo la linterna de mi escritorio iluminando el lugar. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un golpeteo constante, como si algo o alguien golpeara desde dentro de una de las cámaras refrigeradas. El sonido me congeló. Sabía que era imposible. Las cámaras estaban selladas y cada cuerpo había sido revisado minuciosamente. Sin embargo, el golpeteo continuaba, cada vez más insistente. Respirando hondo, tomé la linterna y caminé hacia el origen del ruido. Se trataba de la cámara número 7, una que contenía el cuerpo de una mujer fallecida hacía 2 días. Abrí la puerta con manos temblorosas. La cámara estaba vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda y un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. La camilla donde debería estar el cuerpo de la mujer ahora estaba ocupada. Allí, acostada, estaba Esther Vargas, con el mismo camisón blanco que había visto aquella primera noche. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero cuando me acerqué, giraron hacia mí. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a casa, pero esa noche no volví al hospital. Mi obsesión por la habitación 311 me llevó a regresar. Sabía que necesitaba respuestas. Había algo oscuro en ese lugar, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Esa noche, decidí entrar a la habitación. Llevé una grabadora, convencido de que, si había algo allí, tal vez podría capturarlo. La habitación estaba vacía, con una cama de hospital en el centro y una ventana que daba a un patio trasero. La luz de la luna entraba a través de las persianas rotas, dibujando sombras que parecían moverse con vida propia. Me senté en la cama y encendí la grabadora. Hablé, preguntando si alguien estaba allí. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire pareció cambiar. Una brisa helada recorrió el cuarto y las sombras en las paredes comenzaron a distorsionarse. De repente, sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. No había nadie. El pánico me invadió, pero me obligué a permanecer quieto. El sonido de un susurro llenó la habitación, apenas audible, pero claro como el agua. «Ayúdame», dijo una voz femenina, cargada de desesperación. Entonces la vi. Esther estaba de pie junto a la ventana, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Antes de que pudiera moverme, se abalanzó hacia mí y la última imagen que recuerdo fue su rostro deformándose en un grito que no era humano. Cuando desperté, estaba en la morgue. El personal del hospital me encontró inconsciente en la habitación 311. Dijeron que me había desmayado, pero yo sabía que había más. Revisé la grabadora, esperando encontrar pruebas de lo que había sucedido, pero lo único que capté fue mi propia respiración y un susurro final antes de que todo terminara: «No debiste venir». Desde entonces, no soy el mismo. Dejé mi trabajo en el hospital y nunca volví a Lima. Pero incluso ahora, a kilómetros de distancia, todavía siento su presencia. Por las noches, a veces la veo en la esquina de mi habitación, observándome, esperando. La habitación 311 nunca me dejó escapar. La sombra de la muerte. El frío en las morgues es algo con lo que aprendemos a convivir. Es parte del oficio, dicen los más veteranos, un detalle más en un trabajo que no es para cualquiera. Pero aquella noche entendí que hay cosas para las que no hay preparación suficiente. Por más cadáveres que hayas visto, por más autopsias que hayas realizado, nada te puede preparar para sentir cómo la muerte te observa de cerca. Era un viernes, cerca de la medianoche.
La morgue del hospital estaba particularmente agitada porque habíamos recibido varios cuerpos provenientes de una escena de crimen en las afueras de la ciudad. La violencia, como siempre, no se detenía. Recuerdo el olor metálico de la sangre y la mezcla de formaldehído impregnando el ambiente. Mi colega, a quien llamaré Carlos, estaba conmigo aquella noche. Siempre fue alguien práctico, el tipo de persona que hace chistes oscuros para aliviar la tensión. Pero esa noche no estaba bromeando. El cuerpo en cuestión era el de un hombre joven, no mayor de 25 años. Había muerto en un tiroteo entre pandillas, o al menos eso fue lo que los policías que lo trajeron dijeron. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes que no dejaban mucho a la imaginación, rostros demoníacos, símbolos de pandillas, cruces invertidas y palabras en letras góticas que parecían maldiciones. Lo colocamos sobre la mesa metálica y comenzamos con el procedimiento estándar. Yo llevaba la batuta, mientras Carlos tomaba notas. Todo parecía normal al principio. Sin embargo, cuando abrí el pecho del cadáver para examinar los órganos, Carlos se quejó de un frío inusual. Me miró con una expresión que rara vez le había visto, preocupación genuina. ¿No sientes eso?, me dijo, frotándose los brazos. Yo negué con la cabeza, aunque debía admitir que el ambiente sí se sentía más helado de lo habitual, incluso para una morgue. No dije nada porque, en parte, no quería alimentar su incomodidad. Mientras seguíamos trabajando, noté algo extraño. Las luces, que solían parpadear de vez en cuando debido a la mala instalación eléctrica del hospital, comenzaron a hacerlo con más frecuencia. Era como si una sombra se moviera entre nosotros, bloqueando por momentos la luz. Me detuve y miré alrededor, pensando que tal vez algún insecto grande estaba causando esa interferencia. Pero no había nada. ¿Viste eso?, preguntó Carlos, con un temblor en la voz que jamás le había escuchado antes. Antes de que pudiera responder, algo sucedió. El cadáver, el mismo que llevábamos más de una hora examinando, se deslizó de la mesa metálica con un golpe seco que resonó en toda la sala. No era la primera vez que un cuerpo se movía ligeramente durante una autopsia. Los gases atrapados en el cuerpo pueden causar movimientos menores, pero esto fue diferente. El cuerpo cayó como si algo invisible lo hubiese empujado con fuerza. Carlos soltó un grito ahogado y retrocedió varios pasos. Yo, con las manos aún enguantadas, me quedé paralizado por un momento. Nos acercamos lentamente para volver a subir el cuerpo a la mesa, pero algo en su rostro había cambiado. Los ojos, que deberían estar apagados y vidriosos, parecían mirarnos. Era una mirada vacía, pero al mismo tiempo llena de algo indescriptible, algo que te perforaba el alma. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Carlos empezó a murmurar una oración, algo que nunca le había visto hacer en los años que llevábamos trabajando juntos. Entonces lo vimos. Una sombra negra, del tamaño de una persona, cruzó rápidamente al otro lado de la sala. Fue tan rápida que, por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando giré hacia Carlos, su rostro me confirmó que no estaba alucinando. La sombra volvió a moverse, esta vez más lenta, como si estuviera rodeándonos. Las luces parpadearon con mayor intensidad y el frío se volvió insoportable. Sentí como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si algo nos estuviera aplastando. Carlos empezó a sudar, a pesar del frío, y me dijo que no podía seguir. Esto no es normal, esto no es humano, murmuró mientras retrocedía hacia la puerta. Intenté calmarlo, pero yo mismo no podía ignorar lo que estaba sucediendo. De repente, escuchamos un ruido que me heló la sangre, un susurro, como si alguien hablara muy cerca de nuestros oídos. Era un murmullo bajo, ininteligible, pero lleno de una maldad que se sentía en cada palabra. ¿Escuchaste eso?, le pregunté, aunque sabía que lo había hecho. Su rostro estaba completamente pálido. En ese momento, algo se cayó de una de las estanterías. Era un frasco de vidrio con un órgano conservado en formaldehído. El frasco estalló contra el suelo, y el líquido se esparció como si algo lo hubiera tirado con fuerza. Carlos dio un grito y salió corriendo de la sala, dejándome solo. Yo me quedé ahí,
paralizado, tratando de racionalizar lo que estaba pasando. Pero no había lógica que pudiera explicar aquello. La sombra volvió a aparecer, esta vez frente a mí. No era simplemente un área oscura, era algo tangible, algo que parecía absorber la luz a su alrededor. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras aquella figura parecía observarme, aunque no tenía rostro. En ese momento, el cuerpo sobre la mesa comenzó a moverse de nuevo, pero no de manera aleatoria. Los dedos de las manos se contrajeron, como si estuviera intentando agarrar algo. Fue suficiente para que mis piernas finalmente reaccionaran. Salí corriendo, dejando atrás todo, las herramientas, las notas, el cadáver. Cuando finalmente me reuní con Carlos en la sala de descanso, lo encontré temblando, con las manos cubriendo su rostro. No voy a volver ahí. Renuncio, dijo con voz quebrada. No intenté convencerlo de lo contrario, porque, en el fondo, sabía que yo mismo no quería regresar. Esa noche, ambos dejamos el hospital sin mirar atrás. Lo que sucedió después solo intensificó mis sospechas de que lo que vimos no era un simple fenómeno psicológico o una coincidencia. Al día siguiente, cuando fui a recoger mis pertenencias, me encontré con un grupo de policías en la entrada de la morgue. Había rumores de que algo extraño había pasado durante la noche. Las cámaras de seguridad, según me dijeron, habían captado movimientos inexplicables en la sala de autopsias, incluso después de que nos fuimos. Nadie pudo dar una explicación lógica. Dejé ese trabajo poco tiempo después. A veces, en mis noches más oscuras, siento que esa sombra todavía me observa. El rostro del cadáver, con esa mirada vacía pero cargada de algo más, se aparece en mis sueños. Y aunque trato de convencerme de que todo tiene una explicación racional, una parte de mí sabe que no fue así. Algo estaba con nosotros aquella noche, algo que no pertenece a este mundo. Desde entonces, cada vez que escucho una historia de sombras o presencias en hospitales, mi piel se eriza. Porque sé, con una certeza que me persigue, que hay cosas que no podemos comprender. Y hay lugares donde la muerte no está sola. La morgue. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque tema por mi reputación, sino porque aún no puedo borrar de mi mente lo que ocurrió aquella noche en Bogotá, en 2011. Yo era un joven médico residente, ansioso por demostrar mi valía, sin saber que aquella experiencia me cambiaría para siempre. A veces, me despierto en medio de la noche, bañado en sudor frío, recordando cada detalle con una nitidez insoportable. A pesar de los años, los recuerdos me acechan. Pero necesito contarlo, porque este peso me está consumiendo. Era un día como cualquier otro. Mi turno de la madrugada estaba cargado, pero no más de lo normal. Entre casos clínicos y la monotonía de las urgencias, llegó un llamado del departamento forense. Necesitaban apoyo en la sala de autopsias, ya que uno de los patologistas principales se había reportado enfermo. Sin pensarlo mucho, acepté. Aunque no era algo que me apasionara, sentía que era una oportunidad para ganar experiencia. No sabía que, al cruzar esa puerta, mi vida dejaría de ser la misma. El cuerpo que esperaba en la morgue no era como los demás. Era un hombre de unos 40 años, delgado, pálido, con los ojos cerrados de una manera que, extrañamente, no parecía natural. Estaba rodeado por un círculo de objetos que parecían sacados de una película de terror, velas negras medio consumidas, dibujos de símbolos que no reconocí y manchas de sangre seca que emanaban un olor metálico nauseabundo. En su piel, alguien había tallado patrones con un cuchillo, creando heridas profundas y simétricas. Reconocí un pentagrama en su pecho, pero los demás símbolos eran completamente desconocidos para mí. Me dijeron que el hombre había sido hallado en una casa abandonada, en lo que parecía ser el escenario de un ritual. Me asignaron limpiar el cadáver y ayudar a tomar muestras de las heridas para el análisis. La sala de autopsias estaba fría, como siempre, pero esa noche la temperatura parecía calar más profundo en mis huesos. Me repetí que era solo sugestión, nada fuera de lo común. Los cuerpos eran eso, cuerpos. No podían hacerme daño.
Pero algo en el aire se sentía, cargado, opresivo. Como si alguien estuviera observándome desde un rincón oscuro que no podía ver. No quise parecer cobarde, así que lo ignoré. Mientras trabajaba en el cuerpo, algo extraño ocurrió. Al pasar un hisopo sobre una de las heridas en forma de triángulo invertido, escuché lo que pensé que era un sonido metálico, como un cuchillo rozando contra vidrio. Me detuve, revisé mis herramientas, pero no había nada que pudiera explicar ese ruido. Miré a mi alrededor, buscando una posible explicación lógica, pero lo único que encontré fue un silencio abrumador, pesado. Traté de reanudar mi trabajo, pero la incomodidad no me abandonaba. El ambiente se volvió más inquietante cuando noté que las luces fluorescentes de la sala comenzaban a parpadear. Primero pensé que era una falla eléctrica, algo habitual en edificios viejos, pero el parpadeo tenía un patrón rítmico, casi deliberado. Mi compañero, el técnico forense que trabajaba en otra mesa, apenas levantó la vista y murmuró algo sobre llamar a mantenimiento. Pero yo no podía concentrarme. Había algo en el cuerpo que me atraía, como si una fuerza invisible me empujara a mirar más de cerca. De repente, escuché un susurro. Fue débil, apenas un murmullo, pero lo escuché con claridad. No me toques. Mi corazón se detuvo por un instante. Me quedé congelado, pensando que era mi imaginación, el estrés o el cansancio. Pero el sonido no había venido de ninguna dirección externa. Lo sentí detrás de mí, como si alguien estuviera al lado de mi oreja. Miré a mi compañero, pero él seguía absorto en su tarea, aparentemente sin haber escuchado nada. Tragué saliva y me forcé a continuar. Tenía que mantener la compostura. Era solo mi mente jugando trucos. Entonces, ocurrió algo que no pude racionalizar. Mientras limpiaba una de las heridas, la lámpara quirúrgica sobre mi mesa explotó con un estruendo que me dejó aturdido. Vidrios llovieron sobre el cuerpo y sobre mí, cortándome ligeramente en la mejilla. Mi compañero corrió hacia mí, visiblemente alarmado, pero cuando intenté explicarle lo que había ocurrido, me detuve. No podía decirle que había escuchado un susurro justo antes de la explosión. No quería que me tomaran por loco. Dijo algo sobre una sobrecarga eléctrica y trató de tranquilizarme, pero mi cuerpo estaba temblando. Algo no estaba bien, y lo sabía. Esa noche fue la primera vez que sentí verdadero terror. Pero lo peor aún estaba por venir. Decidí tomar un descanso y salí de la sala para respirar un poco. Necesitaba calmarme, recordar que todo tenía una explicación científica. Sin embargo, al regresar, algo en el ambiente había cambiado. La sala de autopsias estaba más fría de lo habitual, al punto de que mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mi rostro. El cuerpo del hombre seguía ahí, inmóvil, pero juraría que los símbolos tallados en su piel parecían más oscuros, como si la sangre seca estuviera fresca nuevamente. Me acerqué, tratando de convencerme de que era una ilusión óptica. Fue entonces cuando lo vi. Los ojos del cadáver estaban abiertos. Mi cuerpo se paralizó. Juraría que antes estaban cerrados. Recorrí cada rincón de mi memoria, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás alguien los había abierto mientras yo estaba fuera. Quizás no lo había notado antes. Pero no. Sabía que no era así. Me acerqué lentamente, sintiendo como la piel de mis brazos se erizaba. Sus ojos, vidriosos y muertos, parecían mirarme directamente. Era imposible. Un cadáver no podía mirarme. Traté de convencerme de que eran mis nervios, pero justo cuando estaba a punto de tocar el párpado para cerrarlo, escuché algo que me heló hasta los huesos. Fue un golpe, un sonido seco, como si alguien hubiera dado un pisotón en el suelo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La sala estaba vacía, salvo por mi compañero, que trabajaba en el otro extremo. Él no parecía haber oído nada. Comencé a sentir que algo estaba terriblemente mal, pero no podía abandonarlo todo. Mi orgullo, o quizás mi necedad, me hicieron quedarme. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban con más frecuencia, los susurros eran más claros. Escuché mi nombre.
Una y otra vez, en un tono bajo, gutural, como si saliera de una garganta llena de agua. Intenté ignorarlo, pero la presión en mi pecho era insoportable. Entonces, algo sucedió que rompió toda lógica, todo sentido de la realidad. Estaba limpiando una última muestra de tejido cuando sentí un escalofrío recorrerme la columna. Al mirar al cadáver, vi que uno de sus dedos, el índice de la mano derecha, se había movido. Lo juro. Lo vi doblarse ligeramente, como si intentara señalar algo. Mi respiración se aceleró y el pánico me invadió. Entonces, la sala se llenó con un ruido ensordecedor, una mezcla de gritos, llantos y algo que sonaba como risas desquiciadas. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Estaba atrapado. Finalmente, el ruido cesó y la puerta se desbloqueó como por arte de magia. Salí tambaleándome, jadeando, con lágrimas en los ojos. Esa fue la última vez que entré a una sala de autopsias. Nunca conté los detalles a nadie. ¿Quién me creería? Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos, escucho ese susurro y siento esos ojos muertos clavados en mí. A veces me pregunto si, al tocar ese cuerpo, abrí algo que nunca debía abrir. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que sigue conmigo, esperando el momento de reclamarme.